días de nuevo, continuamos con esta jornada y en primer lugar pues quiero dar las gracias a Javier y a UGT pues, por invitarme a participar de moderador en esta mesa y saludar pues a Evelio, Matilde, Luis, Nuria, todos los muchos amigos que hay entre el auditorio. Imagino que volverá gente que ahora han intentado hacer también un respiro después de esa primera parte de la jornada. Y, bueno, pues felicitar, obviamente, al sindicato por estos 130 años de historia. De verdad que ha sido reconfortante pues, escuchar las intervenciones anteriores porque creo que es justo reconocer una parte muy importante de nuestra historia. Es un placer también pues, estar con personalidades académicas, sindicales y políticas en esta mesa, de verdad. Y probablemente si llevamos tanto retraso en esta jornada es un poco la demostración de la importancia del sindicato en la historia reciente de los últimos decenios y de toda la historia del sindicato. Voy a pedir a los ponentes de la mesa que centremos las intervenciones en unos 20 minutos, 20-25 minutos cada uno para intentar recuperar parte del tiempo y que después Evelio, que me ha prometido que será breve, pues pueda clausurar esta jornada. En primer lugar, pues voy a presentar brevemente a Javier Rodríguez González, que es profesor del Departamento de Historia de la Universidad de León, experto en la historia de León durante la época franquista, tema al que dedicó la investigación para su tesis doctoral. Entiendo que será muy interesante, por lo tanto, su ponencia desde el ámbito académico. Es autor de artículos y colaboraciones siempre referidas a lo que ocurrió en la provincia leonesa durante el periodo histórico del franquismo. Sin más, Javier, tienes la palabra, a ver si lo limitamos en esos 20-25 minutos. Muchas gracias. Es que no lo veo. Ahora sí, ¿no? Vale. Esto no se puede colocar por aquí. Si no, te dejo el mío. A ver, déjame el tuyo, por favor. Para hacerlo mejor. Seguro. Perfecto, Pablo. Bueno, ahora sí, ¿no? Como un cañón. Perfecto. Muy bien, pues lo primero, buenos días. Tenía una exposición preparada para unos 40 minutos, me habían dicho. Voy a reducirlo a la mitad. Lo primero, es un placer para mí estar aquí, la verdad, y no son palabras vanas. Muy contento, además, después de escuchar las intervenciones anteriores, tanto de Antón como de Matilde. Realmente me han inspirado también para varias de las cuestiones que quiero plantear. Es un placer estar en la mesa con Pablo Serrano. Muchas gracias por la presentación. También con dos personas a las que no veía desde hace un par de años quizás, Demetrio, Cándido. Pues un placer estar con la memoria viva, ¿no? Del sindicalismo también y de la política, en este caso, del caso de Demetrio de Castilla y León y también de los inicios del sindicalismo en la clandestinidad, ¿no? También desde las JOC, ¿no? Bien, después muchas gracias a la UGT de Castilla y León, a Evelio, a Faustino, por la invitación. Y voy a ir directamente al grano. Claro, espero no extenderme demasiado, pero sí que si tienen cualquier pregunta que se les quede en el alero, que después en el debate me la hagan, por favor. Los historiadores es verdad que nos tenemos que ceñir a la historia, pero evidentemente nunca podemos soslayar lo que es la actualidad, ¿no? Y yo creo que en esto me voy a referir en mi primera intervención. Pero antes sí quería decir que sin la llamada Ley de Memoria del año 2007 no hubiera sido posible que, gracias al impulso de la UGT de Castilla y León, pues la UGT de Castilla y León hubiera ni más ni menos que publicado media docena de títulos que tienen que ver con la represión de nuestra comunidad autónoma y en las que participé junto a Enrique Berzal. Además, 5 proyectos que se llevaron a cabo de manera
5 proyectos competitivos en los que participamos y en los que el Ministerio de Presidencia, bueno, pues concursamos y a la UGT de Castilla y León les dio, digamos que les concedió estos proyectos. El primero de ellos, Voces Olvidadas, sobre la represión en general en Castilla y León. El segundo, Militares y milicianos en defensa de la República. El tercero, dedicado a la represión del magisterio. Uno más sobre cárceles y campos de concentración. Y el último, de las urnas al paredón, sobre la represión del personal político en la actual Castilla y León. Además, la UGT ha realizado y está llevando a cabo una historia de la UGT de las actuales provincias de Castilla y León. Este año saldrá la referida a la provincia de León. Me comprometo a ello, si se está grabando, porque soy el coordinador del libro, que saldrá este año. Y después, además, lleva a cabo una gran labor en colaboración con las universidades de nuestra autonomía, con la publicación y el desarrollo de una de las revistas más importantes que hay en España sobre historia contemporánea, de la cual soy secretario, que es la revista Alcores. En el comienzo de todo esto, además, en el año 2004, realizó un estudio de la historia de la UGT de Castilla y León desde 1888 hasta 1898. Les animo, por tanto, si queda en el alero alguna cuestión, a que revisen, digamos, estos monográficos en los que realmente el impulsor fue la UGT de Castilla y León. Quiero remarcar esto porque cuando se habla de estas jornadas, se habla de la historia y la memoria, la UGT en Castilla y León ha hecho mucho por estas cuestiones y muchas veces se nos olvida, y creo que muchos militantes deberían de acceder a estos libros. Bien, como digo que no nos podemos, digamos, que evadir de lo que pasa en la sociedad actualmente, yo sí que pongo ya encima de la mesa varias cuestiones para el debate. Primera cuestión. Creo que en los últimos tiempos los discursos en España que se centran sobre el franquismo en general, sobre la dictadura franquista y en lo que es la memoria, la sociedad, la política, se centran más en la guerra civil y en la transición. Desde mi punto de vista, estamos en un momento en el que las cuestiones concretas que sucedieron en la dictadura franquista se tienden a silenciar. ¿Para qué? Para conectar simplemente el enfrentamiento entre dos bandos durante la guerra civil con la transición y el momento que se vivió de la ruptura con el franquismo y el paso a la democracia. Para así generar todo un discurso que es el de la reconciliación entre dos bandos. Si nos fijamos simplemente en esto de la reconciliación en dos bandos, pasamos por alto todo aquello que tiene que ver con la pérdida de libertades y con las violaciones de los derechos humanos que supuso el periodo de la dictadura franquista desde 1939 a 1975. Y este es un discurso que se está extendiendo desde mi punto de vista y se está normalizando desde mi punto de vista en la sociedad. Hemos pasado por momentos en la anterior década en la que realmente se hizo un gran esfuerzo para realmente poner en valor los estudios históricos en los que realmente se hablaba de dictadura franquista. Y realmente conecto esto con desde mi punto de vista, y puede ser objeto de debate, con las últimas decisiones o los últimos acontecimientos en la Comunidad Autónoma de Andalucía cuando se habla de la sustitución de la Ley de Memoria Andaluza, una de las más avanzadas en ese sentido, por otro tipo de ley, o no sustitución, simplemente abolirla. Cuando se hablan muchos debates en la televisión también, no se olviden de ese discurso. Dicen reconciliación. Reconciliación va desde transición y va hacia la guerra civil. Y se intenta ocultar lo que fue el régimen de la dictadura franquista. No nos olvidemos de este tema. Comienza mi intervención. La guerra civil, y para eso se me ha llamado, para que plantee el tema del movimiento obrero y de la UGT durante la dictadura franquista. Y perdón por la tos porque me ha afectado también el tema de la garganta. El 17 de julio de 1936, en el norte de África, se produce la sublevación militar de una parte del ejército español contra la Segunda República. Hay otra parte del ejército español que se opone a ese golpe de Estado. Por eso hay guerra civil. El 18, ese movimiento, esa sublevación militar se extiende al resto de la península ibérica. Durante la guerra civil,
sí existe, entre 1936 y 1939, existe el enfrentamiento entre dos bandos. Aquellos que defienden la Segunda República y aquellos que quieren acabar con la Segunda República. Durante esos 3 años hay represión en los dos bandos. ¿De acuerdo? Hay represión en los dos bandos. En aquellos territorios donde había ganado uno de los bandos, donde iba ocupando ese territorio, hay represión de ese tipo, la llamada represión franquista. En los otros territorios hay la represión llamada republicana. Es decir, sitios como Albacete o Valencia o Cataluña hay más represión del bando republicano, porque el bando republicano resiste en esos territorios. En el resto de territorios, por ejemplo, en la actual Castilla y León, hay represión del bando franquista, porque desde el primer momento es ocupada por los golpistas. Bien, con lo cual, fíjense qué fácil. Yo os lo explico a mis alumnos, lo vuelvo a reiterar aquí. Parecen cuestiones obvias, ¿no? Pero en el discurso dual es muy importante. Durante la Guerra Civil hay represión en los dos bandos. A partir de 1939, solo hay represión de un Estado, de la dictadura franquista. No se nos olvide. Y que dura hasta el año 1975, en el que muere el dictador. Todo esto no se puede perder de vista al hablar de historia, y en el debate actual es muy importante. Y no se puede perder de vista porque durante la dictadura se creó todo un sistema institucional para represaliar al oponente político y al oponente sindical. Y durante todas esas décadas, como bien han señalado tanto Antón como Matilde, pues uno de los objetivos fue acabar con el movimiento obrero. Y se acabó con el movimiento obrero. Hay toda una primera fase durante la dictadura franquista en la que hay realmente una política de eliminación de ese movimiento obrero. A pesar de esas cuestiones, es verdad que hubo personas que se jugaron la vida en redes clandestinas, en la guerrilla antifranquista, también en los años 60, en los años 70, para que el movimiento obrero permaneciera vivo. Cuando llega la democracia, el movimiento obrero fue uno, y la UGT en concreto, uno de los sindicatos más importantes y uno de los agentes importantes en traer la democracia a España. Otra cuestión para que no se me olvide, porque hay cuestiones que uno no se puede... Para mí es importante, creo que para mí es importante en los momentos actuales, desde el punto de vista histórico, dejar una serie de cuestiones claras. La Constitución de 1978 no tiene nada que ver con la dictadura franquista, primera cuestión. Si quieren podemos debatir todo lo que no tiene nada que ver, es opuesta a la dictadura franquista. ¿De acuerdo? Cuando se intenta conectar y decir que la transición, no, la transición fue muy importante en este país. Lo que se consiguió fue traer la democracia a este país, el periodo más duradero del sistema democrático. ¿De acuerdo? Primera cuestión. Algo para el debate, porque ahora se están poniendo encima de la mesa. A mí me parece muy importante. Incluso a veces uno se puede cabrear, yo soy una persona muy moderada en ese sentido, ¿no? Porque se están poniendo encima de la mesa ideas en el espectro político actual, reciente, preconstitucionales. Y eso no puede ser. Desde mi punto de vista no puede ser. Hay unas líneas rojas, que es la Constitución del 78, y si se alude a cuestiones anteriores, es preconstitucional y es dictadura. ¿De acuerdo? No se nos olvide estas cuestiones. Bien, cuando hablamos del movimiento obrero, fíjense, el documento número 1 que tienen en la pantalla es una instrucción, la instrucción reservada número 1, dictada por el general Mola. ¿Cuándo se dicta? Entre abril y mayo de 1936. El golpe de Estado tiene lugar en julio de 1966. Por lo tanto, hay una preparación del golpe anterior. Esta es una instrucción para llevar a cabo el golpe militar. Si ustedes ven en la cuarta línea, empezamos por la tercera línea, desde luego serán encarcelados todos los directivos de los partidos políticos, sociedades o sindicatos no afectos al movimiento, es decir, no afectos al golpe de Estado, aplicándose castigos ejemplares a dichos individuos para estimular los movimientos de rebeldía o huelgas. Hay ya algo, digamos, preconcebido para acabar con el movimiento obrero y con la UGT en este caso, ¿de acuerdo? Porque era el sindicato que más militantes tenía durante la Segunda República. Si vamos al final de las líneas, dice:
A la tercera línea por abajo. Deben consentirse ciertos tumultos a cargo de civiles armados para que se eliminen determinadas personalidades, se destruyan centros y organismos revolucionarios. Esas tres líneas es el consentimiento de la violencia realizada por grupos paramilitares. Son los llamados paseos a los que aludiré ahora mismo. Fruto de esos paseos, y no me quiero olvidar tampoco de esto, a veces los historiadores nos olvidamos también de estas cuestiones. Me lo han recordado las intervenciones anteriores. Me ha recordado Faustino, al lado de personas. Me ha recordado Matilde, al lado de mujeres, y Antón, al lado de trabajadores. Es decir, no nos podemos olvidar de las personas en general, de los trabajadores. Es una cuestión de historia social, porque detrás de lo que decimos a veces los historiadores, esto de dictadura franquista, nos quedamos ya con una frase, o Segunda República. No, es que hay personas, es que ustedes no saben la cantidad. Claro, yo me dedico a investigar esto. Es una cantidad de nombres propios de gente, de ujetistas, que fueron fusilados sin ningún tipo de juicio previo, que fueron encarcelados sin ningún tipo de juicio previo, y de ujetistas a las que, por ejemplo, encarceladas se les, entre comillas, se les separó de sus hijos. ¿De acuerdo? Ese es el movimiento obrero que fue despedazado, aunque suene fuerte, así, a partir de abril de 1939. Bien, si vamos al... A ver, no creo que me falle nada, perfecto. Bueno, documento 2. Son unas frases del general Queipo de Llano en Radio Sevilla, ahora hablamos de Andalucía también, ¿no? En el documento 2, al finalizar, en la cuarta, es que voy resumiendo todo, un poco, La cuarta línea por abajo, dice, es del 24 de julio de 1966. Serán pasados por las armas sin formación de causa alguna las directivas de las organizaciones marxistas o comunistas que en el pueblo existan. Y en el caso de no darse con tales directivas, serán ejecutados un número igual de afiliados arbitrariamente elegidos. Cuando se habla de organizaciones marxistas o comunistas, son también socialistas, ¿de acuerdo? En aquel momento eran socialistas, anarquistas y comunistas. Es decir, eso es realmente otra vez la reglamentación de los paseos. Por ejemplo, la gente que está en las fosas. ¿De acuerdo? Miles de ujetistas murieron arbitrariamente aquí. Es decir, es la violencia que campara a sus anchas. Cuando hablamos de... Estos son documentos que existen, ¿de acuerdo? Bien. Si fuéramos de todas maneras al siguiente, bueno, simplemente esas son las declaraciones de Franco. Bueno, pues son las declaraciones que efectúa Franco en Tánger el 27 de julio del 36. Y es una entrevista de un periodista estadounidense. Y le dice, nosotros luchamos por España, ellos luchan contra España. Estamos resueltos a seguir adelante a cualquier precio. El periodista dice, tendrá que matar a media España. Franco gira la cabeza y dice, he dicho el precio que sea. Y dice el periodista estadounidense, estaba dispuesto a acabar con la mitad de los españoles si ello era necesario para pacificar el país. Es otra vez la reglamentación de acabar con una parte de la sociedad, lo que contaban antes de la República, ¿no? De acuerdo, todo aquello se iba al garete. También para que no nos olvidemos. También pongo, como intento meter varias cosas en el debate, otra cuestión. La Segunda República tampoco tiene nada que ver con la democracia actual. Tercera cuestión que acabo de decir. Bien, un poco porque lo queremos introducir en el debate. El documento cuarto, que les traigo aquí. Estoy resumiendo un poco porque así, bueno, pues es un poco lo que me han pedido. Y ya no voy al documento cuarto. Bueno, voy un poco a este esquema sinóptico que tengo aquí en la parte de arriba. Creo que incluso hasta me podré levantar y no sé si lo puedo pasar desde ahí, irme al atril, que me sentiré un poco más cómodo y un poquito más rápido. ¿Esto funciona, verdad? ¿Sí? No. ¿Eh? ¿Ah, sí? Ah, perfecto, genial. Bueno, a ver si puedo... Miren, este esquema que traía pendiente aquí es, si ven, represión franquista. Quizás, no sé si se ve perfectamente o no, represión franquista en la parte central. Perfecto. Bueno, esto es... A ver, ahí tienen, represión franquista. Bien. La represión franquista abarca todos los ámbitos. Como tienen ustedes aquí, hay represión política, voy a ir muy rápido, represión laboral, represión ideológica, represión económica. Bien. En la parte de arriba, si se dan cuenta, en la represión política tenemos consejos de guerra, paseos,
y centros de reclusión, que son campos de concentración. Bien, los consejos de guerra realmente son tribunales militares. Tribunales militares que, digamos, se instruyen y se juzgan a gente que es civil por jurisdicción militar. Esa es la primera aberración jurídica. ¿Qué se juzga en los consejos de guerra? En los consejos de guerra lo que se juzga es la militancia política o sindical que había tenido una persona en un momento que eso era legal, la Segunda República. ¿De acuerdo? Eso era legal, pero cuando llega el 39 se realizan un montón de consejos de guerra y hay una parte del movimiento obrero, digamos, que acaba condenada a años de cárcel o a penas de 30 años de reclusión o de 20 años de reclusión. En la parte de arriba tienen los paseos. ¿Qué son los paseos? Los paseos es la represión irregular, es decir, ni siquiera pasa por ningún consejo de guerra. ¿De acuerdo? Es lo que acabo de citar anteriormente. No hay ningún tipo de juicio. Y los centros de reclusión son los cárceles y campos de concentración. Después pasaré algunas fotografías. En toda España hay del orden de unos 180 campos de concentración y cárceles, a los que fueron a parar muchísimos sujetistas. Antes lo comentaba también con Cándido al principio, en un acto en Navarra, ¿no? Realmente toda una ejecutiva, toda una ejecutiva que ha pasado por las armas, ¿no? Y eran ugetistas. Bien, en Castilla y León, en las actuales provincias de Castilla y León, junto con Enrique Berzal, tuvimos la oportunidad de dirigir uno de estos libros, contabilizamos 22 campos de concentración, ¿de acuerdo? Después pasaré a alguno de ellos. Por lo tanto, no se nos olvide, cuando se habla tan rápido y se dice, bueno, el franquismo... No, mírense, que la gente se mire los libros y mire lo que pasó, ¿no? Y ya he dicho al primer momento, quiero remarcar mucho esto, he dicho al primer momento, durante la guerra hay 2 represiones, ¿de acuerdo? Vale, con esto no estamos diciendo que no hubiera represión en los 2 bandos en la guerra civil, pero a partir del 39 solo hay una. Bien, represión laboral del funcionariado y de la enseñanza. Por ejemplo, del funcionariado y de la enseñanza. Mucha gente había ganado su oposición durante la Segunda República, se le quitó su trabajo. Represión laboral. Mucha gente de la enseñanza, lo demostramos en la represión del magisterio, de CET y UGT. Muchísimos hombres y muchísimas mujeres perdieron su puesto de profesor y de maestro. Si ustedes revisan los boletines oficiales del Estado de los años 80 de nuestra actual democracia, verán la reposición en el cargo de muchos de aquellos maestros a los que se les quitó su profesión. No se nos olvide tampoco esto. Es importante en los momentos actuales que vivimos no dejar pasar por alto ninguna de esas cuestiones en cualquier debate que tengamos. Bien, represión ideológica. En la represión ideológica hay, que se me ha olvidado meterlo, pero transversalmente hay una represión hacia la mujer completamente. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el discurso nacional católico empieza a funcionar. ¿De acuerdo? A partir del año 39 hasta el año 75. Que, digamos, en resumidas cuentas, ese discurso ideológico es el hombre a trabajar y la mujer a sus labores. Es muy sencillo, simplemente muy simple lo que estoy diciendo, hay que desarrollarlo mucho más. Pero aparte de eso, muchas sujetistas que fueron a las cárceles y campos de concentración, tenemos constatados que se le robaron los niños y se les separaron de sus madres y de sus padres. Está documentado, ahora mismo participo en un observatorio de desaparición de niños desde Valencia y Tarragona, un proyecto de investigación que se está desarrollando. Si queremos ocultar eso, pues lo ocultamos. Simplemente son investigaciones que estamos desarrollando. Bien, represión económica, uno de los aspectos más complicados de estudiar y más difíciles, pero que la hay. Incautación de bienes a muchas personas. Todas esas personas que pasaron por cárceles y campos de concentración, se les instruyó un expediente de incautación de bienes. Se le quitaron esos bienes también a los sindicatos, a las casas del pueblo. Por cierto, estamos en Ávila y se le quitaron las casas del pueblo. El primer sitio donde se devolvió una casa del pueblo en la actual Castilla y León fue Ávila, en el año 77, si mal no recuerdo. Pero hasta el año 86, si mal no recuerdo, no hubo una ley que devolvió el patrimonio sindical. Fíjense, que se incautó en aquellos años del año 39. Si seguimos muy rápidamente, represión franquista, ¿cómo se legitimó? Regulaciones legales. No quiere decir que fueran legales ahora. Es legal, a ver si me entienden, durante la dictadura. Es que hay todas unas leyes que reglamentan, digamos, que el enjuiciar a personas que no pensaban como se pensaba por parte de la dictadura franquista, ¿de acuerdo? Bien, y estas leyes, hay regulaciones legales. La primera, Ley de Responsabilidades Políticas. La Ley de Responsabilidades Políticas se crea
en febrero de 1939 y es para enjuiciar cualquier comportamiento político anterior, político o sindical. Todo eso sirvió para decir que cualquiera que había militado sindicalmente o políticamente en un momento donde eso era legal, durante la Segunda República, realmente hubiera sido juzgado. Eso es extender el miedo en la población. Imagínense que si hubiera triunfado el 23F en el año 1981, la gente que se hubiera pronunciado políticamente o sindicalmente desde el año 75, 76, 77, en que eso empezaba a ser legal, podía haber sido represaliada. Imagínense que hubiera triunfado el golpe de Estado. Pues hagan la historia comparada, lo mismo. Eso es extender el miedo. Y el miedo y el silencio, digamos que es lo que asienta el dominio de la dictadura. ¿De acuerdo? De las dictaduras en general. Hay una diferencia, por ejemplo, entre las dictaduras franquistas y la argentina y la chilena. Hay muchas, ¿no? Pero una de las cuestiones es que la dictadura franquista tiene todo por escrito. Es decir, hay documentos. Reglamentación de represión se puede estudiar. En el caso de la Argentina tiene menos. ¿De acuerdo? Hay más casos de vuelos de la muerte, tipo paseos como en España, etcétera, etcétera. Pero aquí se puede estudiar, siempre y cuando se puede estudiar, los historiadores tengamos acceso a los archivos. Que no nos tengamos que ir al Archivo Nacional Británico para ver, como me tuve que ir yo durante 2 o 3 años, para ver cuestiones sobre la Segunda Guerra Mundial que aquí no he podido ver cuando se habían desclasificado documentación y, por cuestiones políticas, se paralizó esa desclasificación de documentación. Bien, la otra, ley de represión de masonería y comunismo. Bajo esa ley del año 1940 también se puede acusar a cualquier persona de masón o de comunista. Da igual, bajo todo ese paraguas, porque realmente no hay ni tantos masones ni tantos comunistas en España en aquel momento. No los hay. De hecho, está constatado que a mucha gente se la juzgó como masona cuando realmente ni la era, ¿no? Bien, ¿pero qué se intentaba? También reglamentar cualquier oposición política al régimen. Se queda en el 39, ley de representaciones políticas. En el 40, ley de masonería y comunismo. Las dos duran. Es decir, la ley de responsabilidades políticas en el año 42 se reforma, en el año 45 digamos que se elimina y es sustituida por otro, pero los expedientes que estaban abiertos no se dejan, o sea, se siguen instruyendo hasta el año 63, ¿de acuerdo? En el caso de la ley para la represión de masonería y comunismo, los expedientes se siguen instruyendo hasta el año 66. ¿Quién lo sustituye? El Tribunal de Orden Público. El Tribunal de Orden Público. ¿Se acuerdan, no? La Brigada Político-Social, etcétera, etcétera. Es decir, otra de las características de la represión de la dictadura franquista es que una ley sustituye a la otra. Con lo cual es muy difícil llevar a cabo, por eso importante que los sujetistas que están en la clandestinidad, y no solo en la clandestinidad en España, también en el exilio, como se ha señalado anteriormente. Yo creo que hay que valorar lo que realmente esos sindicalistas hicieron por mantener vivo el movimiento obrero, porque era 5 minutos. Vale, perfecto. Y después, las consecuencias que ven en la parte de abajo, las consecuencias de toda esta represión, pues ni más ni menos fueron asesinatos y fusilamientos, la lucha antifranquista, el refugio y el exilio. Aquí surge, evidentemente, también, en la primera parte, cuando hablamos de oposición a la dictadura, surge también las guerrillas, en este caso, una de las más importantes también la hubo en Ávila, pero también la Federación de Guerrillas de León Galicia, en las que hay muchos sujetistas, ¿de acuerdo? El término bandoleros es un término que puso la dictadura franquista para menospreciar a esa gente. En esa gente, los que hay en la guerrilla, hay muchos sujetistas, ¿de acuerdo? Muchos sujetistas. De hecho, en una parte de la Federación de Guerrillas León de Galicia es de militancia socialista. Bien, y después en la segunda parte, en los años 50 y 60, también en las universidades, en los centros obreros, etcétera, etcétera, desde los movimientos cristianos, que después muchos colaboran con la UGT, desde las GOAC, realmente surge un movimiento obrero en la que es muy difícil llevarlo a cabo y cada uno se juega la vida. Yo creo que esto no lo tenemos que perder de vista. Ahora me voy a mover un momento ahí porque les voy a pasar unas imágenes rápidas, ¿de acuerdo? Y voy un poco terminando, espero no haber sido muy acelerado, pero bueno, es que tenía poco tiempo ahora. A ver. Pero sí que es verdad que me interesaba dejar claras estas 4 cuestiones, porque no podía pasar por alto, ¿no?
cuando uno vive en el mundo, o sea, en la sociedad que vive actualmente, creo que tiene que poner en valor ciertas cosas. Y me molesta mucho cuando se hablan en estos debates, que a veces oigo pero no solo, en diferentes ámbitos, y que realmente no se pongan los puntos sobre las is. Y realmente lo que a veces nos estamos jugando, ¿no? Yo creo que las políticas públicas de la memoria son muy necesarias, y hemos pasado por momentos de desierto, hemos pasado por momentos a partir de la ley de 2007 en que es imperfecta, es una ley muy imperfecta desde mi punto de vista, pero que ha contribuido muchísimo para desarrollar los estudios de memoria. Y memoria e historia, como decía anteriormente también Matilde. Yo creo que es necesaria las dos cuestiones. Mientras estoy hablando, voy a que me funcione esto y ya con esto voy a ir terminando y después a ver si ojalá haya debate y puedo aclarar algunas de estas cuestiones. Bien, decía antes de políticas públicas de la memoria, creo que es necesario, ¿no? Es decir, durante muchísimo tiempo, ¿qué hizo en cuanto a las políticas de memoria del régimen franquista? Lo que hizo fue, bueno, pues extender todo, digamos, una memoria de la Segunda República y del movimiento obrero, en este caso de la UGT, de manera negativa, ¿no? Yo creo que cuando se pusieron los fundamentos del actual régimen democrático, pues había otros objetivos. Realmente también durante la transición de la dictadura a la democracia, bueno, pues el miedo, el recuerdo de la guerra civil condicionó mucho las políticas de memoria, yo creo que hay que recordarlo. Y después yo creo que cuando la democracia ha estado consolidada, pues también ha costado mucho trabajo, ¿no? Hablar de lo que haya pasado durante la dictadura franquista. Yo lo único que espero es que esto no vuelva a producirse. Espero que la gente no vuelva a tener miedo a hablar de estas cosas. Espero que el silencio no se estanque, etcétera, etcétera. Aunque nos puedan parecer anecdóticas, cosas que estén pasando ahora. Porque a mí me ha tocado entrevistar a muchas personas que habían vivido la represión franquista. Y llevo trabajando en esto desde mediados de los años 90, desde comienzos de los años 90, ¿no? Y yo he visto el miedo en las personas a hablar de estas cosas. Creo que se ha logrado un poco quitar ese miedo de encima, de gente que ha vivido esa dictadura, ¿no? Entonces, espero que esto no vuelva a suceder. Miren, les paso algunas de estas fotografías que están en el libro de Cárceles y Campos de Concentración de Castilla y León, algunas de ellas, instalaciones que sirvieron de reclusión a muchos de esos militantes ugetistas, ¿no? Por ejemplo, en Palencia, en el monasterio de San Isidro de Dueñas, en Valladolid, el patio del monasterio de Santa Espina. Ahí tienen una fotografía, por ejemplo, de Salamanca. Estos son la conducción de presos, digamos, para ser paseados. Presos en el patio del Hospital del Asilo Penitenciario de Segovia, en la década de 1940. Presos segovianos en el fuerte de San Cristóbal, arreglando una carretera en Navarra. ¿De acuerdo? Sí. ¿Por qué se crearon los campos de concentración en las cárceles? Se crearon ya durante la guerra para realizar trabajos. Cuando se crearon los batallones de soldados disciplinarios de trabajadores, valga la redundancia. Y, es decir, hay toda una organización, lo hemos demostrado en estos... Es lo que diferencia muchas veces, lo que es tremendo de la dictadura franquista, y es tremendo en ese sentido, es que hay toda una organización para represaliar al oponente político y sindical, ¿de acuerdo? Y evidentemente se eliminó, como decía anteriormente Antón también, toda lucha de clases, ¿eh? El sindicato vertical lo que hacía es eliminar la lucha de clases. Aquí tienen también en Zamora, por ejemplo, voy terminando ya, el Padronelo, que fue un túnel realizado por el Batallón de Trabajadores. Y abajo hay un campamento de Santa Bárbara, de Nueva Puebla, para realizar las obras del ferrocarril de Zamora, Orense y Coruña. También ahí, prisioneros realizando redención de penas en 1938. Por ejemplo, este es el interior de la cárcel de León, del actual Archivo Histórico Provincial. Son presos durante la dictadura. La cárcel de Santana, también una foto casi inédita, que casi la primera vez que la ve alguien. Una fábrica de curtidos que hay en el centro que había en el centro de León, en el barrio de Santana, según se entra en una vista aérea. Bueno, esto, mujeres, Matilde, mujeres. Estos son mujeres en la cárcel de Saturaram, en Guipúzcoa.
las pude conseguir, esto me conecta con el miedo, ¿no? Las pude conseguir en el año 2000, entrevistando a una persona que había pasado por estas cárceles, Consuelo Gonzalo de María. Se estaba muriendo y me dejó ver estas fotografías donde ella, una persona que se dedicaba a la educación, pues la encerraron en varias cárceles con la llegada de la dictadura. Sadurarán, realizando sus estudios. Bueno, hay tarjetas postales realizadas desde la cárcel. La muestro muy rápidamente. Esta foto la pudimos. Yo siempre digo, gracias al impulso de esos libros de la UGT, estas fotos no hubieran salido a la luz. Esta es la foto de un maestro leonés en una la cárcel de Tui, en Pontevedra. José Miguel Fernández se llama, y me la dio su familia, y es dentro de la cárcel. Hay cartas desde la cárcel, hay un montón de cuestiones que quería mostrarles. Por ejemplo, esto que tienen aquí, hace muchos años, como me dedico a la represión durante el León, esto que ven aquí, claro, es el testamento de Juan Rodríguez Lozano, suena, ¿no? Bueno, pues un militar leonés que se opuso al golpe de Estado de julio de 1936, por lo cual fue fusilado y detenido en el agosto de 1936. Bueno, Juan Rodríguez Lozano le conocen porque es el abuelo de Rodríguez Zapatero, ¿no? Hace muchísimos años que este testamento pues me apareció en un archivo. Bueno, hablaba antes Matilde, lugares de memoria de fotos de mujeres sujetistas, pero también de sitios que fueron o casas del pueblo o bien campos de concentración. En este caso, San Marcos de León, que le conocemos como Parador, ¿no? Bueno, pues hay una placa que se puso el director anterior, el director del Museo de San Marcos, pues puso un poco eso en recuerdo. Termino con un párrafo, unas líneas. Simplemente eso de la historia y la memoria es complicado. Cuando se habla de memoria, la gente, fíjense, el término memoria, mucha gente cuando se habla de memoria, la gente que no quiere que se estudie o se investigue sobre la dictadura franquista, habla de memoria en términos peyorativos, es decir, bueno, eso es memoria, ¿no? Gente que dice uno, que dice el otro, etcétera, etcétera. Yo creo que hay que hacerlo de manera positiva. La memoria contribuye a la historia y la historia contribuye a la memoria. Tenemos aquí dos casos que voy a dar, van a hablar después de mi memoria viva, ¿no? Pero voy a hablar en el otro sentido, y con esto termino. Muchísimos militantes de la UGT que se dedicaban a la educación, fueron represaliados. Esto lo reconoció el propio régimen. Les voy a leer 4 líneas. Ibáñez Martín, ministro de Educación. Discurso de clausura del primer Consejo Nacional del Servicio Español del Magisterio, Madrid, 7 de febrero de 1943, dice Ibáñez Martín. Ha sido preciso someter una tarea dolorosa, pero necesaria de aniquilamiento y depuración. Como en un organismo vivo, tiranizado por el mal, España tuvo que diseccionar zonas excepcionales de su masa vital. Al magisterio afectó quizá con inusitada fuerza esta tarea de purificación, pero un interés religioso y un soberano interés nacional lo exigían así. Como ven, 1943, el ministro de Educación, Ibáñez Martín, reconoce la depuración franquista. Bueno, pues muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Javier. Me cuesta el esfuerzo de sintetizar todo lo que nos has querido trasladar esta mañana. Y ahora, como forman parte, como decía Javier, de la memoria viva, a las otras 2 personas que me acompañan en la mesa las voy a presentar seguidamente y luego les daré el turno de palabra. Tienen algunas notas, han anotado también alguna cuestión durante la intervención de Javier. Bueno, a mi derecha, Demetrio Madrid. El zamorano, veía con especial interés las fotos de Zamora que exponía ahora Javier. Fue el primer presidente de la Junta de Castilla y León, como saben. Ha sido diputado, ha sido senador, ha trabajado en comisiones de Agricultura de la Unión Europea, fue ponente del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, fue presidente del PSOE de Castilla y León. Bueno, poco más tengo que añadir del currículum de Demetrio.
secretario. Y bueno, Cándido Méndez también de sobra conocido para la gente que está aquí en esta sala y los que nos puedan estar siguiendo. Es de Badajoz, pero enseguida se trasladó a Jaén, donde se afilió a UGT en 1970 y donde empezó a ocupar su actividad sindical al principio desde la Federación de Construcción. Después ha ido ocupando determinados cargos dentro de la organización, secretario general provincial, secretario general autonómico, fue secretario general nacional entre 1994 y 2016 de la UGT. Ha sido también diputado socialista en el Parlamento Español, parlamentario andaluz y bueno, también ha tenido pues mucha extensión internacional dentro de lo que es el ámbito sindical. Así que sin más presentaciones, porque de lo que digo que son de sobra conocidos y tras la exposición académica que nos ha hecho Javier, pues esta parte de la historia pues primero se afrontó desde la clandestinidad, luego ya desde un ámbito público y sobre todo con una gran lucha. Demetrio, cuando quieras tienes la palabra. Muchas gracias y un saludo colectivo, aunque ya casi todos nos hemos saludado personalmente, por la presentación de Pablo amable y por la organización de la UGT de Ávila, de la mano de la UGT de Castilla y León, como debe de ser el engranaje perfecto de las relaciones y de la cooperación dentro de la propia organización, que da lugar, creo yo, a maximizar los esfuerzos y a atender un trabajo que yo creo que en la vida política y en la vida sindical es tan fundamental como la propia acción política y la propia acción sindical, que es la pedagogía. Es decir, establecer estos marcos de encuentro y de reunión en los que podamos establecer, no solamente en los que tenemos como mandato, en este caso amable, de la organización, de que podamos decir algunas palabras, sino incitar, abrir el apetito del debate, porque la verdad nunca está solo en un lugar ni en una sola persona, sino que está en la experiencia vital, además respetando al profesor, además del aspecto científico y el aspecto académico, está también la vivencia personal y la forma de la expresión de ese afecto personal. Por eso yo le decía hace un momento a Cándido, yo quiero debatir contigo, Cándido. Esta reunión me gustaría hacer un debate con Cándido, porque él tiene una gran experiencia y porque él tiene un gran conocimiento y porque además tiene un recorrido, una historia, una biografía, su propia sombra, pues le persigue por todos los sitios y es bueno que lo compartamos. Pero esa forma de compartir puede ser, y al mismo tiempo le digo a los organizadores que están aquí, que la próxima vez no nos pongan un metro por encima de los que nos están escuchando, porque eso da una cierta distancia. Y lo que conviene en estas cosas es que haya un mismo nivel para podernos... Ciñándome un poco a lo que es el tema de fondo, que es decir, el movimiento obrero, y dentro del movimiento obrero, cómo se ha comportado, podríamos decir, y por qué nace esos sectores importantísimos, uno fundamentalmente de tipo político, que es el Partido Socialista Obrero Español, y otro, la Unión General de Trabajadores, y que el propio Pablo Iglesias lo define bien, refiriéndose a España, dice en un momento determinado, la presencia de los sindicatos, esencialmente la Unión General de Trabajadores, ha cumplido un papel preponderante durante su larga historia, nada menos, eso lo digo yo, 130 años, ejerciendo como sindicato de clase democrático, feminista, pacifista e internacionalista. De manera que el propio Pablo Iglesias manifiesta satisfecho en un momento en el que los problemas son graves. Dice, los trabajadores
tienen ya en nuestro país las dos grandes organizaciones que les son necesarias para luchar con éxito por sus intereses, el Partido Socialista Obrero Español y la Unión General de Trabajadores. Estas frases las pronuncia el 12 de octubre de 1888. Y yo quiero poner en relación, y me gustaría también escuchar la opinión de Cándido, cuál ha sido la importancia para aterrizar en el presente, porque naturalmente a todos los que estamos aquí nos interesa mucho cómo han pasado las cosas, qué es lo que ha ocurrido, y como decían los grandes pensadores, historiadores, yo tuve la suerte de tener en ese aspecto un maestro bastante interesante, precisamente en esta ciudad, Claudio Sánchez Albornoz, que nos orientaba bastante bien en dos aspectos fundamentales. Uno, si la comunidad, lo que estábamos haciendo en ese momento, tenía sentido en la organización territorial en la que estábamos haciéndolo, que había muchos problemas con León solo, y 4 o 5 asuntos en el Constitucional, que fue difícil, pero Claudio Sánchez Albornoz, desde la historia y desde la ciencia y la experiencia, un hombre que fue todo, me decía, en casa de su hija cuando la íbamos a visitar, dice, es que yo he sido todo menos obispo y cura, lo demás he sido presidente de la República, ministro varias veces, presidente de la República en el exilio, claro, en Argentina, y tenía muy claro cuáles son las razones por las cuales tenemos que arrancar nuestra presencia y nuestro comportamiento, y lógicamente la historia es una de ellas que es fundamental. Pero con ser fundamental la historia, a mí me sigue preocupando más el presente y el futuro, como persona del futuro y del presente, con perdón de la arrogancia de lo que tenemos que vivir, Matilde, todavía tenemos que vivir mucho. ¿Quién nos iba a decir que nos íbamos a ver en Ávila después de Aldea Centenera, que estuvimos debatiendo profundamente también, no en territorios contrarios, porque siempre hemos participado del mismo, pero con posiciones, como tú decías antes, no todo es igualitario, no todo es estratégicamente necesario, no hay un dogma de fe, por suerte, no somos una religión, ni siquiera una secta, somos otra cosa, los socialistas, y el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores, con todos sus errores, ha cumplido un papel importantísimo en la historia de nuestro país. Es verdad que los sindicatos, yo creo que empiezan a nacer con aquellos grupos de artesanos que se empiezan a reunir en el medievo para defender sus propios derechos, y de ahí van naciendo un sentido, un sentimiento, una responsabilidad colectiva. Y, desde luego, lo que determina definitivamente la formación de los sindicatos, y los sindicatos de clase a los que me refiero, pues es la revolución industrial, es decir, la concentración de capitales y el desarrollo tecnológico y desarrollo industrial que exige, lógicamente, que obliga a los trabajadores a reunirse, porque es muy difícil la defensa individual de un trabajador. Por tanto, cuando se está hablando, y lo decía el secretario general en la presentación, de que en estos momentos se quiere recuperar los convenios más allá de la empresa, lo que se está diciendo es que los trabajadores, si no tienen la unión, no tienen la fuerza. Si no están unidos, no tienen posibilidades ninguna de defenderse contra lo que es el gran capital, el capital financiero, y lo que se está desarrollando en estos momentos, que todavía no sabemos dónde van a parar. Pero, como decía, lo que me interesa es el futuro, y lo que me interesa también son las consecuencias que tenemos que sacar de estas reflexiones en común. Es decir, cuál ha sido la participación
de la Unión General de Trabajadores y del Partido Socialista Obrero Español en la transición de nuestro país, donde estamos ahora. En estos momentos hay que hacer una reflexión muy a fondo para recordar de dónde venimos. Y lo hemos vivido en carne propia, en carne mortal, en nuestras familias, en nuestro ambiente. Las dificultades de todo tipo, desde la falta de libertades públicas, la falta de asociación, la falta de organización, la libertad para poder tomar las decisiones personales y colectivas. Bueno, yo creo que hay un paso muy importante que se ha dado y que podríamos hablar desde los pactos de la Moncloa, la Constitución de 1978, que fue un gran avance del conjunto de las fuerzas y que contrasta tremendamente con lo que está ocurriendo en estos momentos en nuestro país, que es la incapacidad de los grupos políticos para ponerse de acuerdo en volver otra vez a separar lo que es la lucha legítima, ideológica y sindical de lo que son los asuntos de Estado. En aquel momento se llegó a hacer. Pero ¿cómo se llegó a hacer? Es una pregunta que yo te la paso, aunque tú eres un rapaz a mi lado, te la paso. Es decir, ¿cuál fue la aportación del movimiento obrero y el sindicato de la Unión General de Trabajadores? Ya se ha dicho por Antón bastantes cosas importantes y también por Matilde, pero ¿cuál es lo específico? ¿Qué da sentido y solidez a la situación que estamos viviendo en nuestro país a pesar de la crisis o de las crisis, que no es una sola, sino de varias crisis, para que el Estado democrático y de derecho no se tambalee? Porque se podía tambalear. Porque hay quien dice, y yo creo que tienen razón, que eso de la democracia hay que ganársela cada día y en cada momento. Y yo creo que esa relación, ese itinerario que tú has ido marcando, va describiendo claramente los esfuerzos y los sacrificios, y desde esta tribuna yo quiero hacer, como todos vosotros por otro lado, un reconocimiento y un homenaje a tanta gente que ha muerto, a tantas familias desquiciadas, rotas, que han hecho que en estos momentos tengamos lo que tengamos. Por eso yo quiero llevar esa situación del movimiento obrero y la aportación sindical, pero también la aportación del Partido Socialista Obrero Español. El Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores se fundaron al mismo día, unos años distintos, pero en la cabeza de sus fundadores ya existía la idea de que había que hacer un sindicato fuerte y un sindicato libre. Pero yo me acuerdo cuando en Zamora, en el año 1976, en casa de un abogado laboralista, el único que había, que no estaba en el sindicato vertical, tenemos el acta levantada en media a las 11:30, reunión para la refundación de la Unión General de Trabajadores. Y a la 1:30, los mismos, la refundación del Partido Socialista Obrero Español. Así fueron las cosas. Así fueron las cosas. De tal manera que yo, como me dedicaba a otras labores, decían empresariales, bueno, era un trabajador por cuenta ajena, pues no podía ser el presidente, el secretario general. Pero como tampoco había muchos y tenía más libertades que otros, fui el secretario de organización. Y Santiago Moreno fue el secretario general de la UGT. Y el secretario general, el primer secretario que se decía entonces del Partido Socialista era yo, y el secretario de organización era mi primo Santiago Moreno. Quiero decir con esto que hemos sido una familia, y así se ha hablado siempre, la familia socialista. Ahí te quiero emplazar, porque disteis alguna espantada, Antón, en algún momento. Disteis alguna espantada con razón, no lo discuto. Yo estaba allí,
O sea, yo sí fui diputado 4 legislaturas, pero quiero decir que eso ha podido confundir en algún momento las relaciones que yo creo que se tienen que seguir manteniendo desde la independencia. Desde la independencia. Porque, como hemos visto por la historia, cuando el Partido Socialista y la Unión General de Trabajadores han estado unidos, claro, a veces más unido de lo que debería de ser, porque eso le perjudicó mucho a la UGT cuando nacieron otra competencia con otro sindicato que se decía libre, que era Comisiones Obreras, y a UGT se le decía que era la correa de transmisión del Partido Socialista Obrero Español. Pero la pregunta es, ¿sigue siendo necesario la fortaleza de los socialistas, incluyendo también a los jóvenes socialistas, a las juventudes socialistas, naturalmente, que eran los 3 pivotes en los que se asentaba también el movimiento socialista, la Unión General de Trabajadores y el Partido Socialista, que no deja de ser, lo decía muy bien, los que lo crearon, Pablo Iglesias y los 17 compañeros que, por cierto, muchos eran tipógrafos, pero había otros, eran médicos, intelectuales, había de todo. Eso creaba una fuerza. Yo decía que el Partido Socialista es un instrumento al servicio de la transformación de una sociedad injusta. Es el mismo programa, por lo tanto, que tiene la Unión General de Trabajadores y que después se decía y que quiere hacer una sociedad justa, no sé qué, de hombres buenos, sabios y después recogiendo la primera constitución de la Pepa, que quería hacer unos hombres buenos, justos y santos casi. Bueno, esto es un poco lo que yo creo que debe de preocuparnos en estos momentos. ¿Cómo vamos ante esta situación y con esta experiencia vital, esta experiencia que nadie nos puede negar? 140 años hace este año la fundación del Partido Socialista Obrero Español, el 2 de mayo, 130 años la Unión General de Trabajadores. Pero yo creo que eso es un acto casi administrativo, porque en la cabeza de los fundadores estaba, ya cuando se fundó el 2 de mayo de hace 140 años. Y por lo tanto, me parece que con estas cosas hay que hablarlas profundamente y tener pocas veleidades, porque, como vemos, como estamos viendo, por el transcurso de cómo se desarrollan las situaciones políticas en estos momentos, me parece que sigue siendo un pilar fundamental para mantener el Estado democrático de derecho el Partido Socialista Obrero Español. No encuentro alternativas distintas a esta situación. Ya sé que, y lo tengo muy bien preparado y tal, un discurso sobre todo el movimiento, no sé qué, pero me interesa ahora provocar esta situación a todos los sitios donde me llaman y me invitan. Es decir, ya, todo eso está muy bien. Y yo agradezco mucho a los historiadores que nos ilustren de cada momento, porque además va a nuestro favor. Es decir, no hay, independientemente de que haya habido situaciones conflictivas dentro de las dos organizaciones, entre ellas y en el propio sindicato y en el propio partido, naturalmente. Y tampoco tenemos por qué disimularlo. Yo en algunos, que no es el caso, perdonar, no os estoy tratando, esto no es un mitin, claro, pero en algunas ocasiones cuando han dicho, ya, pero ¿y los roldanes o los no sé qué, o el sindicato o las viviendas? Digo, bueno, vamos a ver, algunos, había a quien me dirigía. Digo, tú que sé de qué pie cojeas, Jesucristo escogió 12 amigos, 12 compañeros y uno le salió como le salió, ¿no? O sea, que a ver quién está aquí libre y quien esté libre que tire la primera piedra. Por tanto, para aligerar este asunto,
quiero provocar una vez más al candidato, a Cándido. Gracias. Muchas gracias, Demetrio. Y bueno, podía haber hecho él la labor de moderador porque ya le ha dado además pie a continuar con este debate que yo creo que está siguiendo además correctamente los pasos. Cándido, tienes la palabra. En primer lugar, buenos días. Me sumo al capítulo de agradecimientos expresados anteriormente. Y en mi intervención voy a hacer algunos comentarios en función de lo que se ha comentado, anteriormente. Y bueno, luego haré algunas reflexiones sobre el futuro en base a la cordial provocación del compañero Demetrio, al que simplemente quiero hacerle una acotación. Que aquello que se funda primero es el periódico, en 1886. El Partido Socialista se funda una semana después de la Unión General de Trabajadores. El primer congreso es en agosto del 88, después del congreso de la UGT. Otra cosa es que se hablaba del Partido Obrero y había agrupaciones, como había agrupaciones de trabajadores que estaban en... Simplemente por decirlo, y el que de verdad se funda primero es el periódico, porque necesitaban un órgano de difusión de sus ideas. Bueno, el primer comentario. Segundo, y en relación con la memoria histórica, me gustaría sumarme a lo que ha dicho el profesor. Yo creo que hablar de la memoria histórica, bueno, afirmo, hablar de la memoria histórica no es hablar del pasado, es hablar del presente, pero de un presente muy palpitante. Se lo he comentado al profesor y ahora pues lo quiero compartir con vosotros. Algunos me lo habéis oído, incluso lo he comentado en un comité confederal. Yo, por ser secretario general de la UGT, he tenido que ir a actos de inhumación. Es decir, una vez que se recuperan los restos, se vuelven a inhumar, ¿no? Y en un acto en un pueblecito de Zaragoza, que se llama Arándiga, no quiero extender, simplemente deciros que hay personas que están despidiendo a la directiva de UGT que asesinaron en agosto del 36, porque el franquismo, dentro de lo que José Luis Borges llamaba la historia universal de la infamia, copió un capítulo de la infamia que fue el que perpetraron en la Primera Guerra Mundial los alemanes cuando, para, digamos, erradicar los peligros de la retaguardia, asesinaban a todo el que se ponía por delante, por ejemplo, en Bélgica, cuando entraron en Francia. Copiamos aquella parte de la historia universal de la infamia. Y entonces, efectivamente, masacraban, en las zonas que ocupaban, masacraban a dirigentes sindicales, etc. En este caso estoy hablando de toda la directiva de la UGT, que a su vez era pues, el ayuntamiento de un pueblo pequeño. ¿Cuáles fueron los sentimientos que expresaron allí dos personas de dos generaciones radicalmente opuestas, ambas, indudablemente deudas, ambas personas, de quienes estaban asesinados? Una persona con 80 años, que venía de Francia, del exilio, expresó sentimientos personales, de cariño, devoción, de memoria, de reivindicación de su dignidad, etc. Una chica que no tendría 20 años, tendría 19 o 20 años, cogió la humilde caja de cartón donde estaban los restos de su bisabuelo, y levantó el pico y dijo, ni olvido ni perdono. Por lo tanto, en primer lugar, no estamos hablando de algo que pertenece a los que ya están entregando la cuchara. Permitidme la expresión coloquial. Estoy hablando de algo que está muy presente en jóvenes, en generaciones, cuanto más tarde mejor lo de entregar la cuchara, a generaciones que son las que van a protagonizar el futuro de España y que consideran con razón que la memoria o que la herida que se deriva de los asesinatos de la guerra civil, porque hay que tener en cuenta una cosa, que aquellos que se asesinaron en el bando republicano, en el denominado bando republicano, primero no fueron como consecuencia de una actuación deliberada y sistemática de las instituciones republicanas. Mientras que, has leído el bando de Mola,
mientras que en el franquismo fue una operación sistemática. Eso por un lado. Y por otro lado, es que a las víctimas del franquismo se las ha resarcido con suficiencia. Y yo diría que abundancia, pero no me quiero meter por respeto a las propias familias. Digamos, la llaga que sigue abierta es la de las familias que sufrieron la represión franquista. Por lo tanto, ese es un tema que hay que tenerlo claro, a mi modesto entender. En segundo lugar, yo he tenido ocasión, a lo largo de estos, precisamente de estas efemérides, de presentar algunos libros, ¿no? Claro, es que tenemos que corregir ese doble atentado que es el del asesinato y el olvido. Porque de algunas personas quedó un último rastro muy infamante. Yo he presentado un libro en Córdoba. Y en el libro de Córdoba es una provincia donde Queipo de Llano, la mayoría de los pueblos de Córdoba se incorporan al alzamiento, a la rebelión militar. Se incorporan, hacen un pasillo desde Sevilla, se pasan la mayoría y capturan a un diputado socialista que era médico, que le decían el médico de los pobres, y a un dirigente de la Casa del Pueblo, etcétera, 2 o 3 personas. Y eso merece, en el año 1936, en agosto, la primera portada del periódico de Córdoba. Y es muy ilustrativo y pedagógico, como diría Matilde, leer las expresiones que utilizan en relación con estas personas. Por lo tanto, es que también hay una parte de reparación moral de la memoria y de restituir de la verdad en relación con esa memoria. Y, bueno, quería simplemente comentarlo. Luego hablar que la represión económica y laboral fue por todos los ámbitos. Yo he estado en un acto de rehabilitación de la memoria de los barrenderos de Madrid o fusilados o expulsados de sus puestos de trabajo y sustituidos por personas del régimen. Por lo tanto, digamos, es un fenómeno que abarca barrenderos. Por cierto, había un grupo de familiares que había barrenderos que provenían precisamente de Castilla y León, no sé si de Salamanca, de Segovia, se fueron a buscarse la vida a Madrid, los contrataron y los represaliaron por el hecho de que eran de UGT. Por lo tanto, digamos, estos son elementos que creo que hay que tenerlo muy en cuenta en relación con fortalecer la democracia y sobre todo en el marco de los peligros ciertos que acechan a la democracia en la actualidad. Es la primera consideración que quería hacer, para a su vez añadir que al igual que la dictadura copia una página de la historia universal de la infamia, impone o innova la historia universal de la infamia inaugurando una página, que es la del rapto de los hijos. Digamos, es la dictadura española la que inaugura esa infamante práctica de arrebatarle a madres desafectas del régimen los hijos, como hace luego la dictadura argentina. Me parece que el profesor ha comentado efectivamente con mucho acierto lo que ha ocurrido en Argentina, Paraguay, Uruguay, etcétera, ¿no? Y bueno, yo creo que esos son elementos que debemos de tener en cuenta. Luego, ante la pregunta, ¿qué han hecho las organizaciones sindicales por la consolidación de la democracia en España? Yo creo que algo muy importante. Algo muy importante. Y ese algo tan importante es que la Constitución tenga el contenido que tiene. Voy a dar 2 cifras y una cita. La cifra. En el año 1976, en el año 75, Franco muere en la cama. En el año 1976, hay 18.000 huelgas en España. 18.000 huelgas. Contra la carestía económica, pero todas tenían como común hilo conductor la libertad y la democracia. Y ya, por ejemplo, la Unión General de Trabajadores hizo el Congreso en el 76. Es decir, ¿eso qué evita? Eso evita que el concepto que, de una manera clara, defiende Fraga de
transición y sobre todo de contenido de la Constitución no se lleve a efecto. Que él lo define en haciendo tres alusiones, que es: la Constitución tiene que ser una Constitución que excluya a terroristas, estamos todos de acuerdo, a separatistas y a comunistas. Y centro de comunistas que estábamos prácticamente casi todos incluidos. De manera que el papel de las organizaciones sindicales, a mi juicio, es un papel muy importante para que en todo el debate constitucional la Constitución española hoy la podamos considerar como una de las más avanzadas del mundo. Las más avanzadas, probablemente porque es de las últimas, es del 78, pero hay ese elemento fundamental. Hay muy pocas constituciones en el mundo, muy pocas, que tengan cobertura constitucional o que incluyan como derecho constitucional la huelga o la negociación colectiva, o el papel de los sindicatos y el papel de las patronales. Hay algunas. Creo que la portuguesa se hace, no la perdáis de vista, en un marco revolucionario, en un marco, digamos, de transición democrática, pacífica, después de la revuelta de los coroneles. Elemento que quería aportar. Y luego, porque no me quiero extender demasiado, sí quería compartir con vosotros algunas opiniones personales en relación por qué no ha sido posible, tal y como concebíamos, una alternativa socialdemócrata en España. Lo voy a decir así. Yo creo que en España ha habido un proceso de formidable modernización económica y de asentamiento del Estado social y democrático de derecho, pero yo creo que tenemos que reconocer que esa articulación de modelo socialdemócrata, que es el papel del sindicato, el papel del gobierno, el modelo nórdico, etcétera, yo creo que no ha sido posible, aunque hemos hecho esfuerzos muy importantes. Normalmente solemos recaer en la épica de las huelgas generales. Y sin embargo, no comentamos cómo hemos tomado determinaciones poco épicas, pero muy eficaces para asentar la democracia económica en este país. O para, digamos, para propiciar la democratización económica de este país, no rehuyendo la modernización, como es, bueno, nuestros acuerdos en materia de reducción de la jornada laboral, luchar en relación con el mantenimiento de los salarios por la previsión de inflación y no por la inflación pasada, la jornada laboral de 40 horas, esos son todos elementos que corresponden a la Unión General de Trabajadores. Tienen poca épica, pero han sido los que han hecho posible que en España, del 75, pasáramos de tener un 15% de lo que se denomina, yo le denomino clase aspiracional, clases medias, a el 85% en el año 2000. Esos elementos de redistribución de la riqueza o de distribución primaria de la riqueza, como los convenios colectivos, etcétera, pues lo han hecho posible. Yo creo que nosotros, en el ámbito sindical, voy a comentar un par de anécdotas de lo que nos ha acontecido. Nosotros en el año, a finales de los 90, a finales de los 80, a principios de los 90, estábamos discutiendo sobre sindicato reivindicativo y sindicato de servicios. Y nosotros intentamos, esa es la faceta de la socialdemocracia, una de las que quiero comentar. Nosotros intentamos desarrollar el sindicato de servicios. Pero ¿sabéis lo que estaba ocurriendo en aquel momento? Que cuando nosotros ponemos en marcha la cooperativa de viviendas, hay un escándalo formidable en la cooperativa de viviendas en Alemania. Es decir, nosotros estábamos haciendo algo que ya en otros países de Europa o había dado síntomas de agotamiento o estaba produciéndose la liquidación. Al igual que con la compañía de seguros. En Alemania estaban liquidando Volkswagen, cuando nosotros estábamos intentando construir un modelo socialdemócrata de sindicato reivindicativo y de servicios. O nosotros estábamos intentando sacar adelante ciudades de vacaciones, como en Francia, cuando estaban allí ya bastante estancadas. Pero todo eso, ¿por qué? Porque estábamos ya en la época de Reagan y Thatcher. Y se estaba produciendo en el marco de la dinámica económica un fenómeno que un sociólogo que se llama Hein Booth
en un libro que se llama La sociedad del miedo, que os lo recomiendo. Yo no tengo comisión en la editorial. Define como un proceso de liberalización intencionada en el interior, que está ocurriendo en todos los países, y ocurre en España, reconversión industrial, etcétera, y un proceso de desregulación forzada por la globalización. Estamos hablando de la globalización, pero la globalización es una realidad desde el principio de los años 80, si no de antes. Y estamos en un país que quizás no sepamos que somos una de las economías más abiertas del mundo. Y todo el proceso de modernización provoca una apertura de la economía. Y, a mi juicio, esa situación nos sitúa en cierta medida a contrapelo. En cierta medida a contrapelo. Cuando queremos definir ese modelo socialdemócrata, estoy hablando de causas objetivas, se podrían hablar de causas subjetivas, pero yo creo que hay 2 o 3 factores por el cual, cuando se está produciendo en los modelos socialdemócratas, con la excepción de los países nórdicos, donde ya se está produciendo ese reflujo, cuando se está produciendo un reflujo general, nosotros queremos avanzar. Pero queremos avanzar incorporándonos a la vez para satisfacer la gran esperanza de los españoles, incorporándonos a la vez a la Unión Europea, con todo lo que aquello significa, bueno, sobre todo bueno, pero con los otros elementos que... Bueno, era el segundo elemento que quería comentar. El tercero, voy a empezar haciendo un comentario sobre Virginia González. Virginia González, según lo que he podido leer, porque claro, vamos avanzando en estos temas y se escribe afortunadamente mucho, era miembro, no voy a decir miembra, que me parece que en Castilla y León utilizar esas expresiones quedan fuera de lugar. En Castilla y León y en cualquier parte de España. Era miembro del comité de huelga, de la huelga general de 1917. Y cuando van, primero lo que hay que analizar es el país en el que vivía Virginia González y cómo, paradójicamente, la mentalidad del país la favorece. Porque cuando llegan a detener, que estaban cenando, cuando llegan a detener al comité de huelga, en primer lugar, en un acto de la policía, bueno, de una cortesía, sobre todo porque creo que pensaban que la gente que había allí era honrada y cumplía con su palabra, le dijeron, oiga, que estamos cenando, pueden venir un poco más tarde. Y volvieron. Cuando volvieron a detener al comité de huelga, a alguien se le ocurrió... la policía la vio y dijo, ¿ella quién es? Y dijeron, la que nos estaba sirviendo la cena. y claro, la excluyeron de la detención. Bueno, ¿por qué creo yo que no se le ha hecho la debida consideración a Virginia González? Por muchas razones, probablemente. Pero creo que hay una que creo que no es menor, que seguimos siendo sectarios por el concepto de familia socialista. Porque Virginia González abandonó el Partido Socialista y se fue al Partido Comunista. De manera tal que los ugetistas no debíamos de haber tenido ningún rebozo, porque tan ugetista es como Santiago Carrillo. Bueno, o quizás más, digo, por poner el ejemplo de una personalidad conocida por su tránsito, etc. Ese es uno de los elementos. Porque yo he estado en Ceuta, por ejemplo, en el homenaje a una líder obrera de la UGT, en Ceuta, que en una saca de los falangistas, en el año también, a finales creo del 36, la asesinaron. Es decir, que la organización hace estos temas en las comunidades. Ahora, yo reconozco que la referencial confederal que tenemos es Virginia González, pero algo de eso ha debido de haber. Me da la impresión. Pero en un momento que por el concepto de familia socialista, no, como se fue con los comunistas. Y por lo tanto, ahí tenemos que echar una mano todos. Y luego, por último, un par de comentarios. Se ve claramente como, digo ya de un poco de futuro, se ve claramente que Virginia es, en un caso, beneficiaria accidental de los estereotipos de género, ¿no? No la detiene, porque Cuela, que era la que estaba sirviendo la comida,
Y luego yo creo que es víctima también de los estereotipos de secta ideológica, pero me quiero detener en lo de los estereotipos de género, apoyándome en una afirmación que ha hecho, que no quiero que pase desapercibida. Matilde ha dicho que en la Unión General de Trabajadores y ella ha defendido a las mujeres y a los hombres. Ha defendido la emancipación económica. Pablo Iglesias tiene una frase muy bonita, que además utiliza el castellano, la liberación en vez de decir liberad, dice libertar. Dice libertar del yugo de la opresión económica y sexual, y lo pone en esa secuencia, económica y sexual a la mujer para hacerla igual al hombre. Bueno, ¿por qué lo quiero comentar? Porque la clave de la igualdad está en la emancipación económica. Y os voy, esta es la parte de reflexiones más personales. Vosotros habéis observado el catalizador fulminante que ha significado el movimiento Me Too, ¿no? Bueno, del movimiento Me Too, lo más visible, probablemente porque sea lo más mediático y es lo más dramático desde el punto de vista personal, lo más trágico, es la parte de agresiones sexuales. Pero el referente primario inicial de Me Too es un agresor que es un productor, es propietario de los medios de producción, si se me permite expresarlo en un lenguaje clásico, que es Wittgenstein. Se llama Wittgenstein, creo, ¿no? Algo por el estilo. Pues, ¿qué ocurre? Que la agresión sexual se puede hacer porque hay opresión económica. Digamos, primero es la opresión económica, luego es la agresión sexual. Digo, opinión muy personal. Y simplemente lo que quiero decir es que no puedes perder de vista, a mi juicio, al menos en una organización sindical, esa circunstancia. Como Wittgenstein puede agredir porque es el que produce películas y es el que le da el trabajo. Si no produjera películas, haya películas, como dice el otro. Este es un elemento que quería simplemente comentar para, a continuación, decir que yo creo que tenemos papel. Yo creo que tenemos papel si sabemos que el elemento referencial y el discurso unificador de la antigua familia socialista es el trabajo y el valor del trabajo, y que todo empieza por el trabajo. Y eso no puede ser sustituido por una serie de propuestas que pretendan abarcar mucho espectro, porque mucho abarca, poco aprieta. Y por lo tanto se te difumina el mensaje. Eso es lo que tengo meridianamente claro. Es el tema del empleo. Es el tema del trabajo. Y ese es el elemento fundamental, la emancipación económica. Y yo creo que son nuestros valores. Ahora, ¿cómo hay que interpretarlo? Ese es otro elemento. ¿Cómo hay que interpretarlo en una sociedad inmersa en la revolución digital? Yo ahí no os voy a contar mis teorías, que las tengo, y tengo algunos elementos, pero ese es el elemento fundamental. Simplemente lo que tenemos que partir es del reconocimiento de un hecho, que una secuencia en la que creían esos que se denominan los teóricos de la modernización social, y esa secuencia en la que también creían los padres fundadores de la Unión Europea, que era paz, libertad, economía de mercado, democracia, bienestar, ha quebrado. Ha quebrado. Y en paralelo ha quebrado otra. Perdón, se ha debilitado. La que ha quebrado es una formación por una sola vez, que me sirve para toda la vida, un empleo para toda la vida y una pensión previsible y digna. Esa sí ha quebrado. Por lo tanto, en ese marco es donde tenemos que definir el trabajo, el valor del trabajo y las propuestas del trabajo para facilitar la emancipación económica y avanzar en la igualdad. Ese, a mi juicio, es el elemento. ¿En qué contexto? En un contexto de miedo y desconfianza. De miedo y desconfianza. Porque ha habido un cambio brutal de la economía, aquello que decía Marx, me acuerdo uno que
Garrido Walker, que en paz descanse, que era un hombre, bueno, era un hombre intelectualmente muy potente, y decía que hablando de la crisis de la sociedad actual, decía, o de la sociedad de entonces, de los años 80, decía: Dios no existe, Marx ha muerto, y a continuación él decía: y yo no me siento bien últimamente, como diciendo, joder, ya esto va a ser. Pues Marx decía aquello: alguien tiene dinero, con el dinero produce mercancías, y vende las mercancías y tiene más dinero. Ahora no, han encontrado un atajo. Y el valor del trabajo, que era el de en medio, está muy debilitado. De manera tal que ahora sí es verdad que el dinero hace más dinero, a través de la especulación financiera. Esos son los elementos. Lo que voy a dejar es simplemente encima de la mesa. Ha habido un cambio brutal, pero es que hay un cambio emocional. El cambio económico brutal, ha aparecido la figura del trabajador pobre, que lo tenemos que tener meridianamente claro, ha irrumpido desde hace tiempo. Ya el trabajo no es la garantía para tener un nivel de vida digno. Se ha roto el ascensor social. Tener una carrera ya no es garantía de que tus hijos, tus hijas puedan tener un trabajo digno. Afortunadamente, como hay una cierta justicia poética, ya al menos sabe mucha gente, al menos en España, que los másteres tampoco, porque los compra quien tiene dinero, ¿no? Entonces, ese es el elemento, ese es el otro elemento que debemos de tener en cuenta. Y luego, miedo y desconfianza. ¿Desconfianza qué? Desconfianza a los bancos. Desconfianza a los bancos, aunque dependemos de los bancos. Porque han sido los causantes, eso la población lo sabe. ¿Desconfianza a quién? A las redes digitales, por la manipulación de los datos que se producen. Y esa desconfianza engendra un miedo al futuro. Pues eso también es uno de los elementos que tenemos que superar. Y es un problema, con esto quiero terminar, que no es un problema de los socialdemócratas, solo nos apuntan a los socialdemócratas, es un problema de la democracia liberal, que donde con más brutalidad se expresa es en los socialdemócratas. Pero los de aquí, y los de Alemania, y los austríacos, y en la evolución del mosaico político, donde países que jamás tuvieron partidos de extrema derecha como Finlandia no lo tienen, o que estén gobernando en coalición en Italia o en Austria, ¿no? Esos son los elementos que, sobre esa base, tenemos que, digamos, acentuar nuestro discurso unificador, pero teniendo en cuenta estas circunstancias. Si te sirve de respuesta. Ya está, yo ya he terminado. Digo que yo ya he terminado. Estoy seguro de que podríamos tener un debate interesantísimo, pero el tiempo yo creo que nos apremia. Así que voy a invitar a los miembros de la mesa, agradecerles de nuevo su participación, invitar a los miembros de la mesa que bajemos otra vez a las sillas, y invito a Evelio Angulo, vicesecretario general de UGT de Castilla y León, para que cierre esta jornada. Muchas gracias. Bien, buenas tardes, compañeros y compañeras. Yo os garantizo que voy a ser breve, y es verdad. En primer lugar, quiero agradecer a todos los ponentes. Yo creo que ha sido una jornada densa. Es la tercera que celebramos de las 4 que teníamos organizadas en Castilla y León. Quiero agradecer a Matilde, quiero agradecer a Antón y esa mesa moderada por Javier, y a Javier también. Quiero agradecer, como siempre, a Cándido, a Demetrio, y a Javier también, y a Pablo su moderación de esta mesa. Yo iba a decir una cosa que igual no es conveniente decirla políticamente. Yo cada vez que os oigo hablar, sobre todo a los históricos del sindicato, con los que yo empecé a militar en este sindicato en el año creo que 80, en mi más tierna juventud, empecé a trabajar con 16 años en el 74, siempre me emociono, y no es la falsa obligación que podría tener ahora en reconocerlo, ¿no? Sino es el reconocimiento real de esos valores que transmitís. Estamos celebrando el 130 aniversario de la UGT, donde la UGT en Castilla y León se desarrolla también desde aquellos años. Hay casas del pueblo inauguradas antes del año 1900. Y yo creo que nos habéis impregnado de unos valores de compromiso, de responsabilidad, de solidaridad, que en este momento son más actuales que nunca. Y sobre todo por lo que estamos viendo con las últimas elecciones políticas que hemos visto en el mes de diciembre, que vamos a tener aquí el día
26 de mayo, que no sé cuándo vamos a tener el país, si va a haber el domingo maravilloso ese o no, no sé qué es lo que va a pasar, pero creo que esos valores que vosotros transmitís están perfectamente de actualidad. Y estamos hablando de una comunidad autónoma donde en todas sus provincias, o como digo yo, en todos sus territorios, que son 10, porque hay que incluir la comarca con entidad propia del Bierzo, tenemos gente en la cuneta. Este sindicato, que también es una frase que yo acuño muchas veces, que somos el único sindicato que hay en este país con clase, somos de clase pero con clase, ejercemos esa clase, esa reivindicación con un fuerte compromiso y un fuerte compromiso. Somos el segundo sindicato en la antigüedad de Europa, después de las trade union inglesas, es decir, pero ¿nos sentimos viejos por eso? En absoluto. Yo cuando voy a algún acto de la UJP denomino siempre que voy a un acto de la Unión de Jóvenes Progresistas. Porque es cierto, los debates políticos que yo oigo hay, algunas veces, y no quiero decir con esto que lo critique permanentemente, no les oigo en los organismos que yo participo como dirigente. Y esta comunidad que ha sufrido también, o sea, el compromiso del sindicato en esta comunidad ha sido con mucho esfuerzo, con sangre y con muertos en las cunetas. Yo quiero recordar el 2 de septiembre del 36 en Valladolid, en un juicio sumarísimo que empezó a las 9 de la mañana y acabó a las 3 de la tarde. Con 448 expedientes, hubo 40 sentencias de muerte, 362 cadenas perpetuas, 27 condenados a más de 20 años y se salvaron 19 porque tenían menos de 16 años. Y nosotros tenemos que debernos a toda esa gente que ha dejado su sangre, su esfuerzo, su trabajo, reivindicando el mantenimiento de aquellos espacios que tenemos de reconocimiento. Y me estoy refiriendo a alguna agresión que hemos sufrido últimamente en el cementerio del Carmen de Valladolid. El compromiso del sindicato también es reivindicar el feminismo, porque bien decía Demetrio, que son palabras actuales. ¿La UGT es un sindicato demócrata? Sí. ¿Es un sindicato pacifista? Sí. ¿Es un sindicato feminista? Por supuesto. Y es un sindicato internacionalista. Los problemas que tienen los trabajadores en esta comunidad no son lejanos a los que pueden tener en Cataluña, en Italia o en Andalucía. Son prácticamente los mismos. Y es que el capital y sus representantes tratan de cercenar nuestros derechos y nuestros salarios, nuestras condiciones sociales. Y la UGT, en estos 130 años de juventud que seguimos instalados en ella, ha sido el sindicato responsable, el sindicato protagonista de todos los avances sociales que se han producido en este país. Las 40 horas semanales, las vacaciones remuneradas, esa reivindicación permanente que tenemos en contra de la brecha salarial, son bandera de la UGT que llevamos impregnada en nuestro ADN. Y eso, aquellos que ahora tenemos la responsabilidad de ocupar puestos ejecutivos dentro del sindicato, tenemos la obligación de llevarnos impregnado en la acción que desarrollamos permanentemente. Y estamos viviendo en este país, me voy a referir a este país, a esta comunidad autónoma, momentos complicados para la clase trabajadora. Y aquí se ha dicho esta mañana cómo alguien pretende mantener prebendas total y absolutamente alejadas de la realidad, mientras tanto están creando la doble escala salarial, donde determinados compañeros externalizan su trabajo en condiciones paupérrimas. Es decir, no podemos estar manteniendo derechos que posiblemente tengamos alguna razón si no son aplicables a toda la plantilla, aplicables al conjunto de los trabajadores. Pero ¿qué pasa? ¿Unos trabajadores se van a dedicar a machacar a otros trabajadores? ¿No somos todos iguales? Es decir, no podemos nosotros profundizar en ese tema. Y muchas veces, a este sindicato alguna vez, a otros sindicatos más, su discurso única y exclusivamente está basado en la demagogia más absoluta. Y yo creo que nos tenemos que alejar de esa práctica sindical. Tenemos que estar asentados en la responsabilidad, en la solidaridad, en el esfuerzo, en el pragmatismo, con un claro referente ideológico y utópico. Es decir, no nos podemos tampoco olvidar de la utopía. Y tenemos que estar permanentemente, ya que también en este país tenemos una regla que determina nuestro nivel de representatividad,
tenemos que comprometernos a trabajar con los compañeros que tenemos al lado. Tenemos que hacer proselitismo. No tenemos que estar en el sindicato para que vayan pasando los días. Como decía Kant, la moral la tenemos que alimentar todos los días. Porque si no, aquello que creemos que hemos ganado, lo perdemos. Nuestra capacidad reivindicativa tiene que estar permanentemente en nuestro ADN de participación en esta sociedad. Y os habla alguien que en esta comunidad autónoma, en cuanto al diálogo social que, por ejemplo, estamos desarrollando, yo siempre digo, en la práctica del diálogo social que hacemos en Castilla y León, somos el tuerto en el país de los ciegos. Pero seguimos estando tuertos. Es decir, que no quiere decir esto que ya nos conformemos. Somos razonablemente críticos positivos con los acuerdos a los que llegamos. Y en ese sentido, que muchas veces se critica, no quiere decir que estemos entregados al albur de lo que diga un determinado gobierno u otro. En absoluto. El diálogo social no es fácil. Nosotros hemos empezado el día 2 de octubre a negociar. Creo que hemos fijado fecha ayer para el día 30 de enero. Hemos tenido no sé cuántas reuniones. Nos espera de aquí al día 30 de enero unas cuantas reuniones más. No tenemos presupuesto. ¿Dónde va a estar nuestro valor añadido, como digo yo? ¿Qué es lo que vamos a incorporar? Vamos a ver si somos capaces que con prórroga de presupuestos, si el año pasado firmamos un papecil de 152 millones, este año haya un incremento sustancial y demos solución a los problemas de los trabajadores, de las trabajadoras y de la sociedad en general de esta comunidad. Y ese es el papel que tenemos que hacer, alejado de cualquier poltronismo o cualquier interés personal. Lo colectivo, el compromiso, la solidaridad tiene que estar por encima de cualquier interés personal que tengamos. Sin más, agradecer a la Unión General de Ávila, la Unión General de Trabajadores de Ávila, la participación, como ha conseguido, siempre comprometidos con la causa obrera. Muchas gracias.